Bueno, muy bien, bienvenidos y bienvenidas. En el marco de la Semana Internacional del Coaching, estamos acá presentes, 23 personas junto al equipo de ICF, junto a nuestra colega y coach Liliana Guerrero y nuestro invitado especial, Juan Pablo Civils. El tema que nos convoca es adolescencia. En estos minutos, hasta las 20 horas, esta media hora, 35 minutos, vamos a estar abordando esta temática junto a Liliana y a Juan Pablo. Vamos a estar trabajando el tema de la adolescencia desde la emoción, desde la valentía de abordar esa etapa. Liliana va a estar moderando esta conversación y con Juan Pablo y Liliana, entre los tres, vamos a estar abordando esta temática desde nuestras disciplinas que son el coaching y la psicología. Así que, Liliana, te paso la posta y vamos adelante. Perfecto, bárbaro. Bueno, bienvenido. Agradecemos la paciencia, la tolerancia que todos tuvimos en coordinar este Zoom desde el punto de vista técnico. Para mí es un honor moderar esta mesa redonda que tiene que ver con ICF LATAM, donde abordaremos ese tema vital y complejo y profundamente transformador como es la etapa de la adolescencia. Hoy con la riqueza de las miradas que nos ofrece el diálogo entre un coach y un psicólogo. Vamos a acompañar entonces y a pensar, explorar cómo son los procesos de desarrollo de los adolescentes, la identidad, la búsqueda de sentido en un mundo tan cambiante. Desde la psicología traemos marcos teóricos y clínicos y de intervenciones para comprender el sufrimiento y el crecimiento sin sufrimiento del adolescente y sus transformaciones subjetivas. Y desde el coaching nos invita a pensar el potencial, a descubrir los talentos, a cambiar creencias, a buscar los recursos internos y las posibilidades de construir narrativas de futuro. Esta conversación busca sobre todo tender puentes más que marcar fronteras y preguntarnos qué podemos aprender con esta disciplina dialogando. Así que yo le doy la bienvenida y le presento bueno, los dos son colegas, pues yo soy psicóloga y coach, así que los dos para mí son colegas. Pues voy a empezar por Juan Pablo. Juan Pablo Civil es un destacado psicólogo clínico y educacional, es uruguayo, especializado en adolescencia y salud mental, cosa muy importante. Es cofundador de un centro psicoterapéutico, ECA, y es autor del libro Adolescente y columnista en medios de comunicación como TV Ciudad. Es docente de la Universidad de Montevideo en la parte de la Facultad de Psicología y colabora con UNICEF, sobre todo en todas las campañas que tienen que ver sobre infancia digital y salud mental. Su trabajo integra la psicoterapia, con un enfoque empático, la educación, la divulgación y promueve sobre todo y acompaña la transformación adolescente. Es un referente en el campo y combina práctica clínica, liderazgo de equipos multidisciplinarios para tener una mirada, ¿no?, integral de lo que es la adolescencia y compromiso social. También nos acompaña Ángela Hans, que es una coach, es directora de comunicación y educación continua de ICF Uruguay. Ella tiene foco en el desarrollo del talento, la orientación vocacional de jóvenes y adolescentes. Es especializada en gestión del cambio y liderazgo. Acompaña a personas y organizaciones en procesos de transformación, combinando una mirada estratégica con un enfoque humano. Ha trabajado en diversos países y entornos multiculturales, desarrollando habilidades claves para el futuro del trabajo. Su propósito es generar un impacto positivo y duradero. Bueno, con estos perfiles tan interesantes de estos colegas que van a trabajar, vamos a comenzar, los invito a comenzar el diálogo, ¿no? Y entonces para abrir este diálogo le pregunto, desde la práctica de ustedes, podemos empezar por Juan Pablo, que fue el primero que presenté, ¿cuáles son los los elementos más importantes de los adolescentes en este momento, ¿no?
qué es lo que los adolescentes se enfrentan o transitan en esta Latinoamérica, ya que nos están viendo también colegas de otros países. Bien, bueno, eh, comienzo saludando y agradeciendo a todos por la invitación y por estar conectados ahí del otro lado en este encuentro tan lindo que es justamente pensar sobre las adolescencias. Y me parece, si bien hay mucho para comentar y para decir en esta pregunta de cómo acercarnos a los adolescentes, a mí me gustaría ahora poner el foco en muchas veces la mirada que entiendo que puede ser bastante equivocada de aquellos adultos que vemos a los adolescentes exclusivamente como un problema. Y me refiero en esto de que, bueno, la adolescencia por definición es una etapa, ¿verdad? Súper desafiante, es una etapa súper eh, conflictiva para el adolescente, para el adulto que acompaña a adolescentes también, pero esto ha llevado muchas veces a que los adultos vean al adolescente exclusivamente como algo problemático, exclusivamente como ese foco de conflicto, que insisto, es esperable que esto se dé en la adolescencia, pero si solo vemos al adolescente desde ese lugar, entiendo que nos perdemos de ver una cara que es súper importante de comprender que tiene que ver con la parte fundacional de la adolescencia, por decirlo así. En esto me refiero a que hay muchas cuestiones que se dan en la etapa adolescente, hay muchos cambios que se dan en la etapa adolescente que son fundacionales, que son necesarios para el proceso vital de esa persona. Es decir, todos los adultos que estamos acá conectados fuimos adolescentes y todos los adultos pasamos por la adolescencia y aprovechamos de la adolescencia para florecer un montón de necesidades que se dan en ese tiempo. Entonces, esto no es una impresión de los educadores que trabajamos con adolescentes, sino que son justamente aportes que nos da cuando conocemos, por ejemplo, el cerebro del adolescente y vemos que entre los 12 y los 24 cambia a una velocidad, explota a nivel de sus conexiones neuronales y esto es uno de los grandes aportes para entender por qué justamente están en construcción, por qué están cambiando y por qué tenemos que tener un poco más de paciencia cuando vemos solo lo conflictivo o solo lo problemático. Ah, genial este aporte porque seguro los cambios también traen estas cuestiones de desafío para el adulto que quiere ya verlo instalado como en otro espacio, en otro lugar, ya siendo un adulto. Y toda la creatividad que tiene un adolescente, todos los desafíos, todos los procesos de cambio que nos ayudan también en la sociedad, ¿no? Seguramente Ángela tiene mucho para aportar porque su trabajo con los adolescentes y en la, a ver si te veo por acá, Ángela, para poder conversar Sí, contigo. ahí ¿Sí? capaz que le pedíamos al resto que puedan apagar las cámaras y si nos vemos, ¿qué opinan? Si estamos Juan Pablo, Liliana y yo, que vamos a tener pocos minutos, esa es una realidad, tenemos 20, 25 minutos máximo para conversar. Yo lo que propongo es dejar planteado este tema sobre la mesa y volver a tener una instancia de conversación en donde realmente podamos profundizar un poco más. Creo que una conversación de 3 personas en 20 minutos es como un mate de esquina. La verdad que la temática de esta adolescencia nos convoca y realmente, mira, yo acá tengo el libro de Juan Pablo, que, o sea, lo quiero felicitar también porque Juan Pablo, no sé si lo ven, lo pueden llegar a ver acá. Era más contra vos, No, Ángela. porque ahora sí, o sea, acá lo ven. Ahí, Claro, ahí sí. Juan ahí. Pablo escribió este libro y, o sea, sin hacerle autobombo y promoción, realmente yo quiero que tengan en cuenta que la forma de abordar la temática, la cual realmente yo coincido con él, cuando yo leí la parte de atrás del libro y me di cuenta que la temática de la adolescencia se podía ver desde otro lugar, ahí fue cuando dije, bueno, todos fuimos adolescentes, todos pasamos por esa etapa y la verdad que lo vemos con ojos dramáticos muchas veces desde el adulto. eh, y entonces yo lo que quiero transmitir es lo que yo he notado en los adolescentes que he acompañado, que en realidad ellos tienen mucho entusiasmo y no son personas que no están comprometidas, simplemente desde nuestro lugar
Es realmente, como dice Juan Pablo, y en eso coincidimos absolutamente, que es una transición. Hola Miriam, y eso tenemos que entenderlo. Realmente es una transición natural en donde se da un espacio de descontrol hormonal, físico, psicológico en general, en donde hay digamos, un desarmar, un olvidarse para volver a encontrarse, un perderse para volver a encontrarse. Yo lo veo desde ese lugar, lo veo con ojos muy optimistas y muy alentadores sobre el futuro, sobre el presente que estamos creando, acompañándolos y con una mirada alentadora, realmente optimista hacia el futuro. Desde ese lugar y desde el lugar que a mí me convoca y me atraviesa realmente el propósito de acompañarlos, yo siento que lo mejor que podemos hacer es acompañarlos con herramientas desde ambas disciplinas, psicología, coaching, también hay otras en donde podemos impulsarlos a encontrar un propósito que los motive y dejar de penalizar y de dramatizar esa etapa. Es más, también transmitiría este mismo mensaje a familias, educadores, centros educativos, y a toda la sociedad en general, en donde nosotros muchas veces lo que hacemos es penalizar y dramatizar esa transición. Y en realidad es un descontrol en general, normal, que atraviesa el cuerpo y el físico y la psicología, el escenario, el paisaje psicológico de la persona. Entonces, desde ese lugar creo que estamos realmente en la misma página y apuntando un poco a verlo como un escenario, un paisaje o un lienzo en blanco, que es lo que me sale ahora, no en blanco, cierto que no, pero van a aparecer esas creencias y esos valores y toda la educación que viene de casa, que se va a poner en tela de juicio. Eso es una realidad, todo eso se va a cuestionar en esta etapa. Entonces eso es un poco lo que yo veo como en esta etapa del desarrollo de la transición que está sucediendo en el adolecer, en el proceso de adolecer. Sí, y ahí Genial. Ángela agregaría, Buenísimo esto perdón, que algo, traes. Adelante. esto de la propia definición de la Organización Mundial de la Salud insiste en esto de que es una etapa única y sin duda, ¿no? Si será única justamente en esto y volver a recordar lo necesario y lo valioso de justamente cómo vemos a la adolescencia y cómo nos acercamos a la adolescencia para hacer que esas cosas que tienen que florecer en este tiempo efectivamente se den. ¿Qué les parece a ustedes que el adolescente, en toda esta energía y procesos de cambio y todo lo que interpela a los adultos, ¿no? Como una etapa de crecimiento y de cambio social, ¿qué le pasa al adulto? ¿Qué nos está pasando a los adultos que tenemos esa mirada, esa crítica o se tiene una mirada crítica? ¿Qué le pasa al adulto? ¿Qué nos puede acompañar? Bueno, es una muy buena pregunta, Liliana, ¿no? Yo creo que por un lado hay algo claro y que también tiene que ver con el propio ciclo vital, que ese adulto cuando ese adolescente era niño o era preadolescente, eh, tenía otros desafíos para acompañar, pero cuando uno profundiza en la puesta de límites, cuando uno profundiza en la relación con la autoridad, hay un montón de situaciones donde los adultos que esos padres que estaban acompañando a ese preadolescente o a ese niño, sin duda también atraviesan miedos, pero tenían otras certezas, otras seguridades. Yo entiendo que cuando ese niño se vuelve adolescente o entra en esa etapa adolescente, el adulto se siente muy inseguro porque claramente se siente desafiado, siente que ese adolescente comienza a confrontar un proyecto, una idea, comienza a pedirle al adulto que se corra, que lo deje estar, y ahí insistimos mucho en esa idea, ¿no? El adolescente para que crezca saludablemente
necesita hacerlo separado de ese adulto, necesita tener su propio espacio, su propia intimidad, su propia privacidad. Y para los padres es muy difícil sostener y tolerar ese te acompaño, estoy presente, pero a la vez aprendo a respetar tu tiempo, dejo que estés navegando por vos mismo las cosas que quieras hacer, sabiendo que yo como adulto tengo que estar presente, pero al mismo tiempo tengo que habilitar que el adolescente choque contra mi propia postura, rompa esos límites que como padre le voy a poner. Por eso entiendo que es tan complejo para los padres de adolescentes justamente comprender y entender lo que le pasa a sus hijos. Sí, seguramente Yo que creo sí. que también hay un tema de control, porque los adultos que tienen hijos em- empiezan a desarrollar esas habilidades de gestión, como de esa supervivencia que es necesario sostener hasta que el niño o niña entra en el proceso de más independencia y de autogestión. Entonces ahí es donde me parece que hay como un umbral o como un espacio en donde esas herramientas no están, en donde ese proceso es repentino. Es un día el niño que tenías se convirtió en un preadolescente y empieza a traer a la casa otras temáticas, temas nuevos, temas que no son más de niño o de niña, ¿no? Y ahí es donde se da este momento de quiebre entre ese padre o esa madre que tenían a un niño y ahora tienen a un adolescente o preadolescente con nuevos temas que generan miedo, que generan eso de soltar el control. Hay una cosa que a mí yo noto mucho cuando trabajo con padres y adolescentes, es justamente eso, la necesidad que los padres tienen todavía de sostener a ese niño y esa transición de ofrecerle herramientas que de momento todavía, por ejemplo, seguimos impulsando para ofrecerle estas herramientas desde la psicología, desde el coaching, desde la educación en general. Y hay mucho tabú todavía de lo que puede ser un proceso psicológico o de acompañamiento terapéutico o coaching con un adolescente. Entonces, ahí veo que faltan herramientas y veo que lo que se da es como soltar finalmente eso que decía del control y el miedo de perder a ese niño y perder la gestión, perder digamos, ese salir del rol de autoridad. Y eso ya podrán decir los padres y madres de adolescentes, si quieren comentar qué sienten, cómo lo viven, ¿no? Creo que es un poco el aporte que tengo respecto a esta pregunta. Ahí, Ángela, déjame comentar algo que me parece que ilustra mucho esto de la necesidad de, por un lado, como decíamos recién, ese adolescente necesita tener ese espacio, ¿no? Necesita separarse, es esperable que eso se da también de forma progresiva y de forma saludable, pero en esto que es tan fascinante, que es lo que le pasa al cerebro de un adolescente cuando va mutando y cuando va cambiando y cuando hace esas famosas podas neuronales, ¿no? Que es la gran explicación para entender por qué no es que estén actuando de forma de que se muestran como que parecen estar perdidos, sino que neurológicamente hablando, por decirlo así, están perdidos porque justamente estas conexiones no se han vuelto a hacer. Entonces, eso explica ese sub y baja de emociones tan fácil de ver en un adolescente. Pero el otro día, comentando nuevas investigaciones que hay sobre el cerebro de los adolescentes, hay una que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con el cerebro, si bien se midió en niñas y niños, se da más en niñas, y era esto de, bueno, ¿qué le pasa al cerebro de una niña cuando escucha la voz de la madre? Entonces, era espectacular los resultados, porque cuando la niña escucha la voz de la madre, bueno, se le activan zonas de su cerebro que tienen que ver con el bienestar, con la recompensa, que se asocia en lo que se le llama el estriado. Y
miren qué fabuloso que en 15 días nada más, si será difícil de identificar para un padre o para una madre, solo en 15 días ese cerebro, cuando va madurando y cuando va moldeándose, cuando se convierte en adolescente justamente, la misma voz de la madre, que antes se activaba como algo de bienestar y de recompensa, se activa ahora en modo amenaza, que es la famosa amígdala en la zona del cerebro que tiene que ver con eso. Entonces, esto para explicarle también a los adultos y respondiendo a la pregunta de Liliana hoy, bueno, ¿por qué es tan difícil para los padres? Entre otras cosas por esto mismo, ¿no? Porque hay un cerebro que en 15 días comienza a decirte que antes reaccionaba de una manera y ahora es la explicación para entender por qué el adolescente va a comenzar a reaccionar de otra. Y eso hace que es muy complejo para los padres de comprender y de acompañar. Eh, Quería comentarle que un aspecto también. Esto que estás trayendo, Juan Pablo, no parece un tema muy conocido por los padres en general, ¿verdad? Pues si bien se habla de la parte de la psicología y los grupos y todo, no se habla tanto de los aportes de la neurociencia. Esto que ahora hay Mm. mucha información y validada por Este, investigaciones y que seguramente ser capaces de comunicar de una manera fácil a los padres. Estas características también le ayudarían a entender estos movimientos y estas respuestas de los adolescentes. Acá tenemos una integrante de esta conferencia que dice que los escucha y que siente que los padres necesitarían un acompañamiento o de coaching o de terapia o lo que fuera para ayudar a soltar a su niño y acompañar el proceso. Seguramente la experiencia de ustedes, ¿no? Que trabajan en esta área con adolescentes, eh, también pensarán lo mismo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo podría desde la psicología y desde el coaching acompañar sí, o brindar información y herramientas a los padres? A mí lo sí, a que me... ver, perdón, Perdón, Ángela, dale, es, dale. es curioso porque yo cuando trabajo lo que propongo es una reunión al principio de un proceso. Entonces, en esa reunión estamos las tres partes. Y es algo que yo propongo en los procesos que trabajo con adolescentes, después el proceso es individual, pero en la primera conversación estamos las tres partes, como las tres patas de esta tríada, de este equipo, que es el adolescente, sus padres o responsable, cualquier persona que pueda representar esa figura de autoridad de cierta forma, que es responsable, y yo. Y entonces en ese espacio se dan ciertas dinámicas que yo observo. Entonces tomo esa información, me quedo con lo que observo, con lo que percibo, a través de esas preguntas que ofrece la herramienta del coaching, y después una breve toma de notas o de ideas, tengo otro espacio independiente individual con el adolescente antes de empezar un proceso. Entonces ahí yo puedo cotejar un poco y ver realmente si esto es voluntario, porque el proceso que el adolescente hace conmigo en particular, o sea, para mí hay una condición necesaria de confirmar la voluntariedad del adolescente. Siempre digo lo mismo y lo digo como en palabras muy así, no trabajo con adolescentes obligados, no trabajo con adolescentes que vienen a procesos de acompañamiento por compromiso o por presión familiar. Y yo necesito asegurarme de eso a través de un acuerdo. Esos acuerdos que pactamos en palabras, algunos son explícitos y yo intento de que sean explícitos a través de esas preguntas para confirmarlo. Algunos otros son implícitos y se dan a través de miradas y a través del lenguaje corporal que yo puedo interpretar al máximo que puedo, digo, hago lo máximo obviamente para poder interpretar esas cosas ocultas que se dan en esas conversaciones y que eso tiene mucha información, muchísima información, información que después en el plano individual me contactan, por ejemplo, los padres para hacer una consulta y después tenemos ese espacio grupal y después yo necesito confirmar con el adolescente, o sea, es decir, respondiendo a la pregunta concretamente, es el adolescente
quiere esto, desea esto, está acá por su propia voluntad. Y compromiso, o sea, ¿cuál es el nivel de compromiso al que podemos llegar a través de un proceso de acompañamiento? ¿Cómo podemos llegar a ese acompañamiento responsable y comprometido sin que sea una presión o un compromiso? Ojo, la palabra compromiso tiene esa dualidad de decir, vengo por compromiso y en realidad estoy comprometido. Entonces ese juego de palabras son digamos, aspectos importantes a tener en cuenta, por lo menos en la forma en la que yo propongo el acompañamiento con jóvenes. Entonces, un poco ahí respondía a tu pregunta, desde dónde el adolescente puede encarar un proceso de acompañamiento. Cuando nosotros como acompañantes es fundamental que podamos validar realmente y confirmar a través de la palabra, si fuera posible, a lo mejor, la voluntariedad y la intención genuina del adolescente de permitírselo acompañar, de ser acompañado. Sí, agregaría ahí, Liliana, que de la experiencia que me toca tener trabajando en contextos educativos o trabajando del espacio más psicoterapéutico, veo un cambio muy, muy positivo en el último tiempo de familias que están cada vez más interesadas justamente en acercarse a formarse, en acercarse a tener más información. Entonces, desde ahí, todo lo que son instancias de prevención, de formación para acompañar familias, sin duda son súper necesarias y son súper recomendables también de generar. Por algo en Uruguay, recuerdo cuando me tocó trabajar en una campaña de UNICEF que se hizo sobre adolescencia, citábamos unos resultados de un estudio que se hizo en nuestro país donde lo que medían era la percepción del mundo adulto hacia los adolescentes y la percepción era bastante negativa, ¿tá? Y cuando esos adultos referían tener hijos adolescentes, la percepción era aún más negativa. Entonces yo creo que eso ahora está comenzando también a cambiar desde estas instancias donde lo que estamos haciendo justamente es, bueno, difundir, generar espacios de conversación acerca de una etapa tan importante y hacer que los padres puedan acercarse para tener más herramientas y en el fondo acompañar mejor. Hay una participante de esta actividad que pregunta que tiene una hija de 9, casi 10, y de qué manera debería irse preparando para estar en mejores condiciones para cuando llegue a la pubertad y a la adolescencia, ¿no? Y otra chica, otra señora, o no sé, le dice que se encuentra sorprendida porque en 15 días tendría como un adolescente distinto por la marcación. Sí. Es mi Claro, mamá, eso mi mamá. ¿cómo Sí. podría, no, irse, el padre irse, bueno, participar de actividades, leer sin duda también y actividades junto con otros, aceptar también que los adolescentes cuestionen las elecciones que han hecho los padres, porque eso justamente es lo que hace un adolescente para crecer, cuestiona cosas y muchos adolescentes hacen preguntas súper interesantes y súper desafiantes para los padres, preguntas que capaz que los padres hace años que no se la hacen, pues ya lo dan por obvio la respuesta. Y el adolescente ¿no? Los interroga genuinamente y los hace pensar. Claro, a veces los adultos pueden no querer pensar, ¿no? No quieren ser cuestionados. No sé la experiencia que ustedes tienen, pero muchas veces el adulto no quiere ser cuestionado de las propias decisiones que tomó a lo largo de su vida, ¿no? De lo que estudió, de lo que hizo, lo que puede hacer. Bueno, ahí Liliana, por ejemplo, a la pregunta que estaba haciendo la persona que hacía en el chat, eh, hay una cosa que es importante tener presente, que uno de los aspectos que más se ve eh, cuestionado, por decirlo así, o de los más difíciles de acompañar en la etapa adolescente, y que muchos padres también identifican que es una gran dificultad, es la comunicación que comienzan a tener con sus hijos y cómo cambia esa comunicación, ¿no? O como dicen algunos, no existe comunicación ya, porque las respuestas son
de sí y de no mucho más. Entonces ahí es importante también insistir que si vos cuando tuviste ese niño o ese preadolescente no fuiste construyendo un terreno donde habilites un espacio para poder comunicar, un espacio para poder preguntar, no solo un modo adulto que solo pregunta cómo le fue en el colegio, cómo le fue en el liceo, sino también intenta indagar y profundizar sobre intereses de ese hijo. Bueno, cuando vos lograste construir eso, ir preparándolo, cuando llegue a ser adolescente y cuando se vuelva en este ser humano fantástico que responde en monosílabos, vas a tener otro terreno para poder acompañar desde la comunicación. Pero no pretendamos que si nunca existió ese estilo, que cuando el adolescente sea adolescente, uno de golpe comienza a interesarse por lo que hacen o comienza a querer comunicar, ahí va a ser mucho más difícil. Ah, tener una comunicación más asertiva también, ¿no? Ujú. Preguntar genuinamente desde chicos, desde que son niños, y generar conversaciones. Si uno genera conversaciones cuando tiene hijos adolescentes, es más fácil intentar conversar. Ujú. Aunque sea de otra manera de cuando era niño, pero quizás esta es una de las formas que tenemos para responderle a la persona que muestra esta pregunta, ¿no? Ujú. Vamos como a unos minutitos de cerrar, honrando el tiempo de todos y de todas y lo acordado previamente. Entonces, ¿qué les parece si cerramos con la última pregunta? Juan Pablo, ¿estás de acuerdo? Liliana. Sí, a la orden. Me fue volando. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, ya con los asuntos técnicos hay alguien que comenta que el tema está hermoso, es un tema para, yo creo que cualquier tema se puede profundizar, algunos capaz más superficiales, pero este particularmente es un tema bastante potente y bueno, somos tres personas y podríamos estar hablando un buen rato, pero realmente la idea es dejar el tema sobre la mesa, la invitación está y a poder retomar este tema en cualquier otro momento. Esta es un tentepié para poder seguir tirando de este hilo. Vamos a la última pregunta y nos despedimos. Me quedé pensando que tan corto fue esto como es la etapa de la adolescencia, porque también es una etapa corta. Si uno la ve, uno dice también, la parte más intensa es corta. Después puede prolongarse, pero la parte más intensa es corta. En realidad, en torno a los años es corta. No son tantos años, ¿no? Ujú. Entonces, yo les haría esta pregunta, ¿no? ¿Qué podría aportarle cada uno de ustedes de esta disciplina? Por ejemplo, para que los padres logren una mejor comunicación o una visión distinta del adolescente actual, que no es la adolescencia que los padres tuvieron. Aceptemos los cambios también, la tecnología, un montón de variables que están en juego que antes no estaban, y no verla como un obstáculo también, ¿no? ¿Qué podríamos decir que cada disciplina podría aportar? Mm. Qué pregunta difícil. No sé, mientras que te dejo pensar, Juan Pablo, capaz que podría decirle, preguntarle a Ángela, que ella trabaja tanto en la parte de descubrir los talentos, ¿no? En que también los padres pueden colaborar en descubrir cuáles son las habilidades, los talentos, y no siempre estar fijándose en las situaciones críticas o lo que no Ujú. pueden, ¿no? A veces lo... Y yo, la verdad que quería como, en base a eso, podría hacer un aporte que tiene que ver con el mirar al futuro, o sea, lo que estamos creando del futuro, del presente, mirando hacia el futuro con una mirada optimista y alentadora. Es decir, eso lo podemos trabajar juntos, eh, buscando el por qué, el para qué, conectando con un propósito quizás mayor. Hoy en día estamos siempre en modo resolutivo y de supervivencia, siempre como un poco salir de ese estado y acompañar.
acompañar a las familias en general. Yo trabajo sobre todo con adolescentes, y con chicos y jóvenes. Entonces, capaz que la pregunta te la puede responder Juan Pablo más para los padres. Pero el punto de los talentos, con el adolescente, que es el trabajo que yo hago, después incorporamos a la familia como ellos puedan acompañar ese proceso, lo que sería necesario que pudieran aportar al proceso, pero el foco está en el adolescente. Y para eso lo que yo propongo es crear un espacio primero de confianza y de valentía, en donde el adolescente se sienta libre y generar esa empatía necesaria en la comunicación, para que el adolescente pueda mirar, volviendo a esto que decía, o sea, pararse en el presente y mirar hacia el futuro con una mirada alentadora y optimista, o sea, realmente poder acompañarlo a desarrollar herramientas para la tolerancia a la frustración, el pensamiento crítico, la creatividad. Y todo eso es positivo, eh, esa sería como las herramientas como más funcionales, o sea, lo que podría funcionar, eso es lo que quiero decir. ¿Qué es lo que podría funcionar? ¿No? Como que qué es lo que podría funcionar sería como eso, o sea, desarrollar el pensamiento crítico, la tolerancia a la frustración, la toma de decisiones en contextos cambiantes y de alta incertidumbre y complejidad, como se dan ahora. Y en base a eso, creo que hay, a través del coaching, que es lo que yo puedo ofrecer, es herramientas de autoconocimiento y de desarrollo de habilidades concretas, a través del establecimiento y la definición de objetivos para que el adolescente pueda mirar hacia adelante y pueda ver un camino. Eso creo que puede llegar a ofrecerle un pilar para sostenerse, o no sabría cómo llamarle, pero yo creo que esas herramientas que yo podría ofrecer serían esos puntos de apoyo en donde el adolescente pueda ir visualizando y sintiéndose motivado y entusiasmado. Y eso es, para cerrar, lo que en mi caso puedo validar y confirmar que funciona. Ok. Muchísimas gracias, Ángela, además por transmitirte tu experiencia, ¿no? Como coach, trabajando con adolescentes. Juan Pablo, después quiero leer algunos comentarios que hay acá en la base. ¿Querrías agregar algo? Sí, no, estaba pensando, esta semana, por ejemplo, estoy terminando un taller para bajarlo a un ejemplo puntual, ¿no? Un taller que estoy haciendo con adolescentes de un liceo, en donde estamos, bueno, son distintos encuentros que estamos haciendo para trabajar sobre salud mental con adolescentes. Y claramente es una instancia desde el aporte de la psicología para poder colaborar con que los adolescentes, bueno, por un lado, a nivel del mundo de sus emociones, puedan comprender un poco mejor qué es lo que les pasa, para así comprender un poco más a sus pares y así también entender qué es lo que sienten sus adultos cuando no los comprenden. Entonces, desde ahí también entiendo que hay un aporte valioso de sumar a este lenguaje emocional, por decirlo así, para que cada vez más adolescentes, bueno, puedan entender mejor lo que les pasa, para así comprender mejor qué le pasa a sus pares. Padres sienten. Ahí leí el comentario. Bien, es que los padres que sienten también se plantean, bueno, muchos dicen que tiene que haber una segunda vuelta, ¿no? Que hay muchas más preguntas. Yo quiero agradecerles a todos, ¿no? Porque el intercambio, en lo breve que fue, pero con el tiempo, pero hoy hemos visto que la adolescencia no es solo una etapa de transición, sino un momento de potente creatividad, ¿no? De cuestionamiento, pero crecimiento, de apertura, que es lo que traen, y cómo los profesionales y los padres tenemos que crear contextos seguros y significativos y respetuosos para que los y las adolescentes puedan desplegar su subjetividad, crecer, ¿no? El diálogo interdisciplinas y entre padres y adolescentes y con las instituciones también es otro camino para transitar, para escuchar la juventud, para sostener y habilitar espacios. Yo les agradezco a todos los que, en nombre de ICF de Uruguay,
a todos los que nos estuvieron acompañando en este intercambio, pedir disculpas por la tardanza en nombre de las fallas tecnológicas que tuvimos, y a los dos expositores, ¿no? Me quedé con ganas de seguir conversando, como seguramente todo el resto también. Bueno, yo en nombre de ICF les agradezco también una tríada imbatible que, bueno, no se van a quedar en esto. Acá hay mucha hinchada pidiendo que esto se siga y ojalá que podamos contar con un ratito más de cada uno de ustedes para generar un próximo encuentro. Creo que es de gran valor y de gran aporte para una sociedad que está necesitando encontrar respuestas en esta dificultad de crecer, que debería ser natural y que estamos tan expuestos a situaciones del contexto, al cómo abordarlo, ¿no? Antes de llegar a las enfermedades mentales, ¿no? Que algunas se puedan eh, evitar o acompañar desde un lugar antes de que lleguen a lugares, a momentos más críticos, ¿no? Así que nada, en nombre de ICF Uruguay, dado que Ángela siempre es también es la host, entonces tomo la palabra para agradecerle especialmente a Ángela que haya traído este espacio, a Liliana, contar con tu maestría, tu experiencia y en este caso tu rol de moderadora excelente, y un invitado de lujo, Juan Pablo. Un placer y un gran gusto tenerte acá. Ya estamos todos queriendo leer tu libro. Y bueno, y dejar la invitación para una segunda ronda. No será dentro del marco de la ICW, pero sí cuando hay espacios de valor hay que continuarlos, ¿no? Así que a todos estemos atentos a las redes de ICF Uruguay, que seguramente va a haber una convocatoria para continuar con esto que nos quedó en el debe. Gracias a todos los que se sumaron, gracias a Miriam Morote, que es nuestra directora de educación de la TAM, que junto con Ángel han hecho, y el resto de los directores de educación han hecho un trabajo impresionante para esta semana, poder traer todas las ponencias de valor que estamos teniendo a nivel mundial y desde la TAM una agenda riquísima y súper vasta de temas. Así que un lujo y un placer, y esta potencia será una de las joyitas que nos quedará también en, en nuestro, en nuestra semana, ¿no? Como destacado en nuestra semana. No sé si quieren agregar algo Y más. finalmente, te paso la palabra, Juan Pablo, enseguida para cerrar y saludarnos. Un especial agradecimiento a ambos por el respeto, por el espacio, por respetarnos la palabra, por escucharnos y por el compromiso que estamos poniendo para estar acá y para generar espacios de conversación respetuosos y desde nuestro lugar acompañarlos a los adolescentes. Muchas gracias, Juan Pablo, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Liliana, por moderar esta conversación. Por favor, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, ojalá nos volvamos a encontrar pronto para Claro que seguir sí. pensando juntos sobre los adolescentes. Claro Muchas que gracias. sí, y unas palabras especiales también a Raquel Sonsol, que es nuestra presidenta del capítulo, y que ha sido una gran promotora de traer la mayor cantidad de encuentros de valor para esta Semana Internacional del Coaching. Así que también a Raquel agradecerle el empuje, y bueno, una situación particular no la está dejando estar acá con nosotros como le gustaría, pero gracias también a Raquel. Lili, no sé si querés decir algo y vamos cerrando. No, les agradezco nada más a todos, les agradezco, y bueno, nos veremos en otro momento, ¿cómo no? Ay, Veremos. Miriam, perdón, gracias Lili, Miriam, que tenés la mano levantada. Gracias por el espacio, gracias a ustedes. Y yo he estado escuchando y este tema es tan poderoso que les pido y los invito a abrir un espacio a nivel de ICF LATAM para poder hacer un espacio contigo, Juan Pablo, Laura, con Ángela, para que sea a nivel de región, porque creo que el tema de adolescentes no es solo para un país, es para todos, y extraordinario el trabajo que están haciendo. Así que los invito, programemos, Ángela, una fecha para poder estar a nivel de la región. ¿Sí? ¿Les parece? Excelente. Nos Buenísimo. levanta la apuesta, Miriam, así que bien ahí. Vamos por esa Alegro que instancia. cuando lo planteé, Raquel me dio para adelante y me dijo, este es el evento que vamos a difundir en Latinoamérica. Miriam Morote, acá de regional, también me dio para adelante, así que esto se está transmitiendo, se va a compartir con todos
por lo menos los 14 países que estamos colaborando, haciendo este trabajo en colaboración. Va a quedar subido para que lo podamos compartir. Es una conversación que se abre y seguimos. Un abrazo grande a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas Gracias, y gracias por la paciencia. Lo mismo. Gracias a todos por la paciencia. Hasta la próxima. Gracias, Gracias. Chau, chao. chau.